Bienvenidos a una secuencia más del canal de la DRTC. Mi nombre es Luis Fernando Mundaca Vidarte, soy el encargado de la Subdirección de Transportes. En esta oportunidad tocaremos temas relacionados a las autorizaciones que se otorgan dentro de nuestra región. Para esto le dejo con el doctor especialista en transportes, el doctor Jesús Delgado y Manzano. Un saludo cordial a todos los que están presentes visualizando este video que está siendo ofrecido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Huánuco. En esta secuencia pues vamos a tratar el servicio de transporte terrestre. Soy el abogado Jesús Delgado y Manzano, pues encargado de la asesoría jurídica de la Dirección de Circulación Terrestre de esta entidad pública, ¿no? Pues bien, sin más preámbulos vamos a ingresar a lo que es el servicio de transporte terrestre. En principio habría que definir qué se trata. ¿Qué es el servicio de transporte terrestre? Bien, comenzaremos diciendo que es una actividad económica regulada obviamente por el Estado y que consiste en el desplazamiento de personas, carga y mercancías a través de la vía terrestre, ¿no? Empleando una superficie sólida que es la tierra, porque también hay transporte terrestre, por ejemplo en rieles, que es el tren. Pero en esta oportunidad pues vamos a hablar de lo que es el transporte que utiliza una superficie sólida que es la tierra. La clasificación del transporte terrestre por el elemento transportado. ¿Qué es lo que se puede transportar? Se pueden transportar múltiples cosas. Sin embargo, las hemos clasificado en el transporte terrestre de personas y también en el servicio de transporte terrestre de mercancías. Esto también comprende la carga, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos después. Lo que me interesa en estos momentos que ustedes tengan en cuenta es sobre que en función del elemento transportado se puede llevar de un lado a otro a través de vehículos, personas que se desplazan por diferentes motivos, puede ser por negocios, por trabajo, por recreación, por turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el servicio de transporte de mercancías, que se refiere a toda clase de mercancías, sean estas generales, como productos agrícolas, productos fabriles, o también podría ser productos peligrosos o derivados del petróleo, ¿no? Entonces todo esto pues se transporta a través de diferentes medios de locomoción terrestre como son los vehículos. Ahora bien, la clasificación del transporte terrestre de personas por el ámbito del servicio. Se maneja el servicio de transporte de personas de ámbito nacional. Son aquellas empresas que realizan un servicio entre capitales de departamentos, básicamente, o regiones, como administrativamente se les llama. Entonces, se realiza este servicio, pues, prácticamente son viajes largos, ¿no? Depende de la distancia que tengan entre capitales de departamentos. Luego está el servicio de transportes de ámbito regional, que es el que se realiza al interior de una región, como en el caso de Huánuco, por ejemplo, que se realiza entre Huánuco y sus capitales de provincias, llámese Tingo María, Panao, Chavinillo, La Unión, Yata, etc. Entonces es de ámbito regional, no excede los límites regionales. Y por último tenemos el servicio de transporte de ámbito provincial, que es el que se desarrolla dentro de la provincia, no sale de la provincia. De tal forma que, por ejemplo, en Huánuco pueden irse a los distritos de Quichi, Santa María del Valle, Chinchao, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el servicio de transporte de personas de ámbito provincial. También es necesario darles a conocer que por razón de las competencias establecidas en nuestra Constitución y las leyes ordinarias, tenemos que determinado tipo de servicios están a cargo de determinadas autoridades competentes, de tal forma que el servicio de transporte de personas nacional y de mercancías está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de su Dirección de Servicios de Transporte. Entonces, si uno, por ejemplo, desea obtener una autorización para hacer un servicio de Lima a Huánuco, tendrá que recurrir ante la autoridad nacional, el MTC. Lo mismo ocurriría si es que uno pretende servir de Huánuco a Pucallpa, o de Huánuco a Huancayo, o de Huancayo al Cusco, etc. Entonces, la autoridad competente es
la Dirección General de Autorizaciones de Transporte del MTC. Pero si uno desea obtener un servicio de transporte, una autorización para el servicio de transporte regional, entonces tendrá que acudir ante las autoridades regionales, esto es a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Y si uno solamente desea hacer servicio de transporte de personas o mercancías, de personas de ámbito provincial, entonces tendrá que acudir ante la municipalidad correspondiente, ante la municipalidad provincial correspondiente, que es la competente en este caso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo 0017/2009 MTC. Ahora vamos a pasar a hablar lo que nos compete en realidad como Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, WANCO, que es el Servicio de Transporte Regional de Personas. Hasta hace poco teníamos también, veíamos de una u otra forma el servicio de transporte de mercancías, pero ahora esa actividad está concentrada en el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pues bien, el servicio de transporte regional de personas es aquel servicio que se realiza para trasladar personas entre ciudades o centros poblados de provincias diferentes, pero exclusivamente en una misma región. Hace un momento les hablaba sobre esta modalidad de servicio regional. Pues efectivamente es el que se realiza al interior de una región, no puede exceder de los límites de la región o del departamento. Si es que por A o B una empresa autorizada para realizar servicio regional cruzara los límites del departamento, de la región, pues incurriría en infracción porque estaría haciendo un servicio nacional. Por lo tanto, esta es la clase de servicios que nos compete a nosotros como dirección regional. Ahora bien, la clasificación del servicio de transporte regional de personas. ¿Cómo se clasifica el servicio de transporte regional de personas? Uno es el servicio de transporte regular de personas de ámbito regional, y luego tenemos el servicio de transporte especial de personas de ámbito regional. El servicio regular, ¿qué es? Pues es aquel servicio que es aquella autorización o el servicio también que brindan algunas empresas, pero que están sujetos a un horario, una frecuencia, a una ruta, mejor dicho, ¿no? La dirección regional pues autoriza una determinada ruta que tiene origen y destino. También en el acto resolutivo pues se considera por dónde va a circular ese vehículo, cuántas frecuencias diarias va a tener, puede ser 5, 6 o quizás 1 o 2, y qué horario va a salir, ¿no? Por eso es que ustedes cuando van a una empresa de transportes, ellos van a salir a las 7, a las 8, a las 9. Por otra parte tenemos el servicio de transporte especial de personas de ámbito regional, que puede ser servicio de transporte de trabajadores, servicio de transporte de turismo o servicio de transporte de escolares o paraescolares. Como ustedes comprenderán, pues no necesita de una frecuencia, no necesita de un horario, no necesita de un itinerario tampoco. ¿Por qué? Porque los vehículos que hacen este tipo de servicios se desplazarán en función de las necesidades del cliente, ¿no? O del usuario o del pasajero también. Por ejemplo, si una empresa tiene autorización para realizar servicio de transporte de turismo, que es especial, pues podrá viajar indistintamente a la ciudad de Tingo María, a la ciudad de La Unión, a nuestras zonas turísticas, y no importando a qué hora salgan, no importando por dónde circulen, simplemente estará en función de las necesidades del servicio y de los usuarios, que para esto tienen que ser contratados, obviamente, con el transportador. Lo mismo ocurriría con el transporte regional de trabajadores, pues resulta que podría ser que una empresa tenga una planta o su fábrica, no sé, podría ser en Puerto Inca. Entonces lo va a utilizar para llevar a sus personal. Y lo mismo de escolares, ¿no? Siempre y cuando pues excedan de nuestra provincia. Porque si se trata de transporte escolares de ámbito local, entonces sería la municipalidad provincial la encargada de autorizarlos, no nosotros como dirección regional.
Las entidades del sector público, pues, actuamos en función de procedimientos, ¿no? Los procedimientos se desarrollan a través de las diferentes materias o actividades que cumplen los diferentes sectores. Los procedimientos no vienen a ser otra cosa más que el desarrollo de una secuencia de actos que se inician a partir de una solicitud, o también podría ser que se inicie por oficio o de oficio, y que siempre van a terminar en una declaración de la autoridad competente. Esa declaración se denomina acto administrativo. Entonces, la secuencia de actos que van a terminar en un acto administrativo se llama procedimiento. Tenemos un buen número de procedimientos que desarrollamos en esta dirección regional. Las más importantes son las autorizaciones que damos a las empresas para que desarrollen este servicio de transporte de personas. Estas autorizaciones se les da por un plazo de 10 años para que los operen, ¿no? Pero en el transcurso de esos 10 años pueden ir habilitando vehículos, que es otro procedimiento. Las empresas autorizadas solamente pueden realizar el servicio de transporte en vehículos habilitados. Esta habilitación la vamos a ver dentro de un momento. Lo que quiero resaltar acá es que el procedimiento de autorización, ojo, no es concesión. Hay personas que utilizan la terminología de manera incorrecta. Se llama autorización, ¿no? Entonces es el acto administrativo o la declaración de la autoridad mediante el cual se autoriza a una persona, sea natural o jurídica, que cumpla con los requisitos exigidos en el presente reglamento para prestar el servicio de transporte de personas o mercancías. Ese es en términos latos o genéricos la definición de autorización. Pero vamos a ver más luego que si nos enfocamos a lo que es el transporte en Huánuco, regional obviamente, esta se desarrolla en cuanto a personas nada más y les otorgamos a las personas jurídicas, ¿no? O sea, la autorización de servicio de transporte de personas solamente es a personas jurídicas, no se da a personas naturales. Hace un momentito les hablaba sobre las habilitaciones. Empresas, personas jurídicas o transportistas, como se les llame, que tengan autorización vigente por 10 años, necesitan tener unidades, ¿no?, para que puedan realizar el servicio. Este servicio se hace en vehículos que cumplan con condiciones legales de operación o que cumplan los requisitos establecidos por el reglamento, ¿no? Entonces tiene que obedecer a determinados modelos, peso, etcétera, etcétera. Las habilitaciones se les otorga, puede ser en el momento mismo de la autorización, pero también posteriormente se van habilitando vehículos por la cantidad de tiempo que resta para que cumplan su periodo de autorización. Como les digo, también es un acto administrativo, ¿no?, mediante el cual la autoridad competente, que en este caso el director regional, pues autoriza, podría llamarse, a estos vehículos a transportar personas en la ruta autorizada. Pues, y ahora, ¿cómo acredita el vehículo que está habilitado por la autoridad competente? Pues se les entrega una denominada tarjeta única de circulación o un certificado de habilitación vehicular que están obligados ellos a aportar en el vehículo, de tal forma que este es su documento de acreditación ante toda autoridad, sea policial, sea judicial, fiscal o administrativa, de que estos vehículos están siendo autorizados. Ese documento se llama certificado de habilitación vehicular o en otros sitios también se llama tarjeta única de circulación. Nos desenvolvemos dentro de lo que se denomina el derecho administrativo. Y el derecho administrativo pertenece a la rama de derecho público. Significa que el Estado dicta una serie de normas de obligatorio cumplimiento.
O sea, no están librados a la voluntad ni de la autoridad ni de los particulares. De tal forma que el mismo Reglamento Nacional de Decreto Supremo 0017-2009 MTC establece una serie de condiciones técnicas de operación ilegales y entre ellos una serie de requisitos. ¿Qué requisitos necesitamos pues para obtener una autorización para hacer el servicio regular o especial de personas? De ámbito regional estamos hablando. Pues en principio, como decía hace un momento, tiene que ser una persona jurídica de naturaleza mercantil, ¿no? O sea, no se admiten asociaciones, comités, fundaciones, sino empresas de distinta modalidad, pueden ser SA, SBL, IRL, comandita, lo que sea, ¿no? Pero en ningún caso podrán ser personas naturales. El capital social tiene que ser no menor a 50 unidades impositivas tributarias. Actualmente podríamos hablar de 220.000 soles. Los vehículos de la categoría M2 y M3 deben tener una antigüedad no mayor a 20 años y de propiedad de la empresa jurídica o con leasing o arrendamiento financiero, ¿no? Su tipo de uso debe ser público, es decir, no deben ser vehículos particulares. También deben contar pues con los contratos obligatorios, como son el SOAT, una póliza SOAT, y también haber pasado la inspección técnica vehicular. En otras palabras, eso acreditar con sus certificados, ¿no? Tanto SOAT como el certificado de inspección técnica vehicular. Deben tener un manual de operaciones, contar por lo menos con 2 o 3 gerentes, un gerente general, un gerente de operaciones, un gerente financiero, qué sé yo. También declaración jurada de que los socios y directivos no han sido condenados judicialmente, obviamente, por tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pérdida de dominio, delitos tributarios, etc. Entonces, todos, no solamente los directivos, sino también los socios y todas aquellas personas vinculadas a la empresa deben estar exentos de cualquier tipo de delitos de esta naturaleza, ¿no? Y deben tener terminales terrestres o estaciones de rutas certificadas por la autoridad competente, porque está prohibidísimo que ellos realicen sus operaciones de carga y descarga o embarque y desembarque en la vía pública. Necesariamente tendrán que tener una infraestructura adecuada para estas operaciones. Y luego el pago por derecho de trámite, que es reducido casi al mínimo porque no se quería afectar los intereses, el patrimonio de los operadores. Eso es todo lo básico, lo principal. Lo demás son algunos documentos que pedimos, pero que son fácilmente subsanables en el caso que no lo presentaran. En cuanto a la autorización del servicio regular y especial de personas regional, también continuaremos diciendo que deben tener autorización vigente. Los vehículos de la categoría M2 y M3 deben tener una antigüedad no mayor de 20 años, deben ser de propiedad de persona jurídica o con arrendamiento financiero o leasing, ¿no? Y el tipo de servicio público. Ahora bien, también contar con el SOAT y el certificado de inspección técnica vigente que acredita que el vehículo está en óptimas condiciones mecánicas, operativas, etc. Y luego el pago de derecho de trámite. Esto que acabo de señalar es específicamente para el caso de las habilitaciones vehiculares, ¿no? Donde no se requiere ya mayor exigencia, salvo las que acabo de señalar, pues para que el vehículo esté habilitado por el mismo periodo de tiempo que ha sido materia de la autorización. Por lo tanto, eso es la habilitación vehicular. Bien, finalmente hablaremos sobre la fiscalización del servicio de transporte regular de personas, que es lo que nos compete. ¿Qué es fiscalizar? Fiscalizar es el conjunto de acciones desarrolladas por el Estado para el control del cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías. Entendiendo que se trata de una actividad muy sensible que tiene que ver con la garantía de la protección de la vida, la integridad física y la salud de las personas, de la población, entonces es necesario
que se esté fiscalizando. La fiscalización no viene a ser otra cosa más que la supervisión del cumplimiento de normas, la detección de infracciones e incumplimientos, el proceso administrativo sancionador que se pueda seguir y finalmente la imposición de sanciones si es que se amerita. Y bueno, ya la oficina coactiva se encargará de cobrar las multas que se les imponga. Entonces, necesariamente, como en toda actividad productiva que puede causar daño a la gente, necesitamos fiscalizar. Esta fiscalización se hace a través de los inspectores regionales del transporte, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y muchas veces con el apoyo del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito. Entonces, no solamente basta pues servir o tener una actividad lucrativa, que es lícito obviamente. También se trata de cumplir determinadas obligaciones. Con relación a la fiscalización del servicio de transporte, también diremos que el propietario y el transportista y el conductor del vehículo son responsables administrativamente ante la autoridad competente por el incumplimiento de sus obligaciones a su cargo, establecidas en el reglamento, obviamente. Entonces, no solamente se trata del conductor o del propietario, sino de ellos en conjunto. Y muchas veces, pues la responsabilidad es solidaria, ¿no? Significa que el cumplimiento de la obligación, de la sanción, la van a hacer a través del propio conductor o a través del propietario del vehículo. Este propietario puede ser, pues, una persona particular cuando está haciendo servicio de transporte no autorizado, o también muchas veces son de propiedad de personas jurídicas. En todo caso, pues, transportistas, conductores, propietarios asumen idéntica responsabilidad administrativa. Pueden ser sancionados con multas, suspensiones de servicio y puede llegar incluso hasta la cancelación, ¿no? Depende de la gravedad de la infracción y todas ellas obviamente tipificadas por el Reglamento Nacional. Ustedes saben que no se puede sancionar a alguien si antes no encuentras una norma que describa esa conducta ilícita como tal. Pues en consecuencia, pues esto debe quedar bien claro para todos aquellos que estén interesados de realizar el servicio. No solamente se trata de tener una autorización, sino de cumplir obligaciones. ¿Cuáles son estas sanciones? Pues el tránsito y el transporte están estrechamente ligados. Cuando la ley 27.181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece sanciones tanto para la actividad del transporte como para el tránsito de las personas de vehículos por una vía pública. Así que estas sanciones pueden ser por multa a la empresa, al conductor, y ahora incluso se ha extendido al peatón, ¿no? No estamos hablando del transporte, estamos hablando del tránsito. También puede haber suspensión de licencia de conducir, suspensión de la autorización, inhabilitación de la persona para conducir vehículos, ¿no? En cuanto al transporte, también los cancelamos definitivamente de la autorización a la habilitación, que ya no podrán realizar el servicio y prácticamente pues esto es una de las medidas más graves que imponemos. También puede haber cierre de local, en el supuesto de que no estén conduciendo bien el terminal terrestre. Y bueno, hay una serie de medidas que se puede imponer y estas se realizan muchas veces, pues como les digo, previo, bueno, no muchas veces, sino en todos los casos, previa a instrucción administrativa en el cual se les otorga el derecho de defensa a los posibles perjudicados con estas medidas, que de por sí son drásticas, ¿no? Pero que todos van a tener un origen, un comportamiento inidóneo, un comportamiento impropio o un comportamiento ilícito. Pero como les digo, si todo está ok, pues no tendrán ningún temor de realizar el servicio. Nosotros velaremos más bien porque ese servicio sea el correcto, ¿no?
Bien, una de las sanciones que se aplica a los transportistas y conductores es el de la multa. Las multas van desde una UIT, que son actualmente 4.200 o 4.400 soles, hasta la multa más baja, que es 220 soles. Sin embargo, en el caso que el infractor asuma de manera espontánea su responsabilidad, entonces se les da una pequeña bonificación que se llama reducción de multa. Esta reducción esta multa, en tanto no salga la resolución administrativa de imposición de sanción, puede reducirse hasta un 50%. Salvo para algunas infracciones, como por ejemplo el transporte no autorizado, ese no tiene ningún tipo de beneficios. La multa para ellos es la más alta, es 4.400 soles. Así que desde acá una invocación a todas las personas de que se abstengan de realizar el servicio no autorizado. Y en todo caso, pues que promuevan su autorización. Si se trata de vehículos de las categorías M2 y M3, estamos llanos a atenderlos con mucho agrado, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En cuanto a los vehículos de la categoría M1, más conocidos como automóviles, pues tenemos una ley vigente, sin embargo aún no ha estado regulada, no sale el reglamento. Estamos esperando a que salga el reglamento. Ojalá pues en estos días salga y podamos atender a nuestros empresarios que están trabajando con vehículos de la categoría M1. Entre tanto, solamente estamos abocados a lo que son transportistas con vehículos de la M2 y la M3. En todo caso, lo que quiero decirles y remarcar en esta oportunidad es que si se pagan antes de que salga la resolución, 50% de descuento. Y si por una vez saliera la resolución, entonces ya no será 50% de descuento, sino solamente un 30%. Aún así, creo que también cada sol que nos podamos ahorrar, pues nos favorece a nuestra economía personal e institucional. Bien, espero haber colmado de una u otra forma sus expectativas relacionadas con el transporte terrestre de personas y mercancías. Bueno, mercancías vamos a hablar en otra oportunidad. En consecuencia, pues es prácticamente todo, en síntesis, lo que es el servicio de transporte que le compete a la subdirección de transporte terrestre de esta dirección regional, ¿no? Para tener más conocimientos de lo que son las actividades del transporte, del tránsito, etcétera, etcétera, les sugerimos que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Por mi parte, no me queda otra cosa más que despedirme hasta otra oportunidad.